17 nada más, para usar solo una diapo. Hay una serie de textos importantes, como Pastores de Paratía, como el Cusco, Existencia y Continuidad, la fiesta en el arte, celebrando la fe, fiesta y devoción en el Cusco, el volumen interesante editado por Anael Pilares, Cultura Canchi, revalorando la identidad y cultura andina, el texto publicado por Washington Rosas y Delmira Valencia, justamente que nos acompañan en la mesa de honor, Cosmovisión, Arqueología y Cultura Andina, la reedición de la Universidad Nacional del Altiplano de Pastores de Paratía, un texto muy influyente en esa temática, ¿no? Un texto publicado con Arce y con Samanez Argumedo, es un libro bastante famoso, Queros, Arte Inca en Vasos Ceremoniales, un libro muy influyente. Y bueno, Cusco del mito a la historia, otro libro también agotado, que está disponible en internet, en todo caso para que lo google, hasta que lo googleen y está disponible. También publicado con Arce, con Samanez Argumedo, con el doctor Luis Arreda Murillo, ¿no? Y Catherine Julien, también fallecida hace varios años atrás, la doctora Catherine Julien. Finalmente, Oro de los Andes, que me parece una obra extraordinaria del doctor Jorge Flores Ochoa, coescrita con Kim Macquarie y Javier Portús. Justamente hace un par de días estuve hojeando los dos volúmenes de esa obra, muy bien editada, muy fina, muy elegante y estupenda respecto del tema de llamas, vicuñas, guanacos de Sudamérica. Bueno, entonces dejo con todos los presentes, con la mesa, el doctor Washington Rosas y todos los que nos acompañan. Es realmente para mí un gran honor estar en esta mesa y agradezco al doctor Washington, al doctor Alejandro que me han dado esta oportunidad. Como digo, es un honor presentar o comentar un libro que sale en honor al doctor Jorge Flores Ochoa. En realidad, nunca está de más decir quién fue el doctor Jorge Flores. Y aunque siempre se habla en nuestras aulas y en todo lugar de él, hoy día yo también quiero recordarlo un poco por todo su valor profesional, su conocimiento, su fama nacional e internacional que todos conocemos, su capacidad de maestro y muchos dones que se expresaban en una persona tan noble, tan sencilla, respetuosa, además de alegre, bailarín de Susicuri, como lo recordamos siempre. En fin, muchos atributos para recordarlo siempre con cariño al doctor Flores. Un saludo a su linda familia, a sus hijos que hoy nos acompañan. No está la señora Yemira, pero para ella también un cariñoso recuerdo porque siempre lo ha acompañado. Y a él especialmente que está con nosotros, antropóloga como él y que está siguiendo los pasos de su padre. Estoy segura que el doctor desde allá está muy orgulloso también de ella. Bien, retomando el libro que hoy comentamos, el Tincuy 40 años, debo decirle que aparte de ser un merecido homenaje al doctor, representa pues la continuación de su obra. 40 años y más de ofrecer al mundo académico variedad de investigaciones como las que contiene este libro, que pronto lo tendrán con ustedes. Investigaciones de personalidades clásicas, profesores antiguos de la universidad, como también de las modernas generaciones. Así, por ejemplo, iniciando ya este comentario, me pareció muy interesante algo original en el libro, revisar dos artículos, uno del doctor Abraham Valencia, sobre la danza ritual yunquino. No lo tenemos presente, pero todos los que hemos sido sus alumnos igual lo recordamos con cariño, porque él trabajó muchísimo con el doctor Jorge en este tiempo. Tal como él comenta, el doctor Abraham, la danza yunquino es una expresión cultural propia de los yuncas de la selva, pobladores procedentes de la zona
amazónica de nuestro Cusco, de la Convención, quienes migraban a zonas altas de los collas, trayendo su producto exclusivo, que es la coca. Y entonces esta danza de los yunquiños representa un previo ritual a esta hoja sagrada, antes de ser intercambiada por otros productos de las zonas. Entonces, esta migración de la yunca hacia las zonas altas era traer la coca para ser vendida, pero previo un ritual de respeto, de reconocimiento a lo que vale la coca, ¿no? Y expresado a través de esta danza de los yunquiños. Esto nos narra Abraham Valencia en el texto en una forma muy clara, muy bonita. Y el otro artículo, también de la zona selva de nuestra región, es el de Pavel Ugarte, quien escribe sobre la antropología en la provincia de la Convención. Pavel nos acerca a conocer la realidad de esta zona, habitada, como nosotros sabemos, en su interior por grupos étnicos como los Machiguenga o los Yines y otros grupos, ¿no? También nos habla de la situación actual de la coca y su dinámica socioeconómica y de las actuales migraciones también, migraciones pero con otras miras, otras razones, migraciones económicas. Entonces, quería comentar estos dos artículos de esa zona de la selva. Uno desde la perspectiva cultural, social y económica, porque es para la venta de la coca que se hace todo este ritual de los tincuños. Pero ambos estudios son el mismo tema. Uno actual, uno moderno, uno que muestra la preocupación del autor Pavel Ugarte sobre las visiones antropológicas que hoy existen en la zona amazónica. Entonces son dos artículos que me han llamado la atención por la coyuntura, ¿no? El mismo tema desde diferentes perspectivas. Debo mencionar también muy buenos artículos de corte histórico, como el de Donato Amado, que en paz descanse, profesor, historiador, muy conocido por todos nosotros, que nos habla del contexto histórico de la tenencia de tierras del santuario de Machu Picchu. Un tema muy importante, informativo para todos los que estamos incluidos en este tema de la arqueología, de la propiedad de Machu Picchu. Nos cuenta con muy buena documentación el origen de la propiedad de todo este terreno, ¿no? Desde las épocas prehispánicas hasta las actuales pertenencias del actual acto, que es realmente un tema muy importante porque en el momento preciso necesitamos saber, ahora es del Estado, pero cómo fue el transcurso hasta la llegada del Estado, algo que debemos conservar y es nuestro motivo también, como busquemos. Otro tema de importancia, también de corte histórico, es sobre los movimientos sociales en Cusco en el contexto de la independencia. Este está escrito por Margaret Najarro, profesora becada en nuestra universidad, y nos recuerda las luchas reivindicativas surgidas durante la colonia y, por supuesto, el levantamiento de 1780, que todos lo conocemos. Entonces, Margaret muestra además particularidades muy interesantes de estos movimientos surgidos en el Cusco. En años posteriores, que hasta la actualidad muestran siempre la importancia de esta ciudad. El mensaje que yo he sacado de este artículo es eso, ¿no? Ver que Cusco siempre ha sido una ciudad contestataria, a pesar de que fue el motivo de la conquista, la razón de la conquista y donde llegó con más fuerza, igual ha sido también contestataria, rebelde, no fácil de conquistar. Y todo esto pues nos narra Margaret en un artículo ágil de leer y con muy buenas fuentes también bien documentado. Es una valiosa información histórica sobre Cusco. Y el artículo en el que debo detenerme un poco también es de corte histórico antropológico, o más bien diríamos una propuesta y ejemplo para el uso de una antropología histórica. Es precisamente el escrito por el doctor Flores, por el doctor Borges, que hoy le estamos homenajeando. Lleva por título El Inca Garcilaso de la Vega, la etnología, la etnohistoria moderna
y el estudio de los puentes. ¿Qué nos dice el doctor Jorge en este artículo, en el 5 y 40 años? Justamente el título nos lleva a pensar cómo es que la ciencia antropológica puede sentar ciertas bases de teorías, hipótesis, leyes, etc., en hechos sucedidos a través del tiempo, recopilados ya sea por el mismo investigador o por informes de fuentes prehispánicas en las que la narrativa oral juega un rol importante. Ese es el mensaje del doctor Jorge. O también por fuentes escritas por cronistas, que en sus narraciones dejan mucho que pensar, interpretar y proponer a las nuevas generaciones y a las muchas generaciones de antropólogos y historiadores. Dr. Flores recalca y acentúa este hecho nombrando varios casos de antropólogos, etnohistoriadores, por ejemplo, como el doctor John Murray, que, como nos informa, Murray decía que todo documento histórico debe ser leído con ojos de antropólogo. Y ese es un mensaje que nos muestra esa relación de ambas disciplinas. Esto para darle un valor social y cultural que pueda servir para reconstruir las sociedades andinas. Y como digo, es el rol de los antropólogos y también de los historiadores y de todos los que estamos involucrados en las ciencias sociales, la arqueología también. Mucho recuerdo las clases del doctor Jorge, cuando nos hablaba y nos hacía leer sobre el control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las sociedades andinas. Muchos hemos leído, un tema que estoy segura los antropólogos acá presentes, discípulos del doctor, hemos leído y hasta ahora nos queda ese sonido de sus palabras y de sus clases, las lecturas de Murray en base a las crónicas justamente. Otro ejemplo que pone en su artículo es el trabajo del sacerdote y antropólogo Manuel Marzal, quien publica un libro titulado Historia de la Antropología Indigenista, México y Perú. Este libro, escrito por Marzal, es también resultado de una revisión de documentos escritos durante la colonia, complementado con el trabajo de campo del autor. Entonces, tiene mucha base etnohistórica. Y luego, llegando a quien es motivo del título del artículo del doctor Flores, el Inca Garcilaso de la Vega, vuelve a nombrar a Marzal sobre el criterio que él tiene sobre el Inca Garcilaso, cuando dice que lo valoran desde la perspectiva antropológica y que su obra es parte de la etnografía incaica. Algo muy interesante, ¿no? Marzal se refiere así al Inca Garcilaso. Él dice, parte del estudio de la etnografía incaica. Dice que Marzal encuentra en los escritos de Inca Garcilaso las notas para una etnología incaica realmente. Y el doctor Flores pondera la calidad de su fina redacción y el valor de la información que hace Marzal y que ha servido para construir nuestro pasado. Igualmente, el Inca Garcilaso pondera eso el doctor. Él, a diferencia de Huamampoma, un hombre leído de familia de alcurnia en ese entonces, que sabe escribir, sabe expresar con la pluma todo lo que conocemos de Garcilaso. Yo me detuve un poco en estas citas que hace de Marzal, recordando al doctor Jorge, que no tenía una amistad muy cercana con Marzal. Por el contrario, ¿no? Ambos, grandes de la antropología, discrepaban un poco en varios aspectos, tanto académicos como amicales inclusive, con Marzal. Sin embargo, al leer estas citas que hace el padre Marzal, una vez más confirmo la nobleza, la ética, el profesionalismo del doctor Jorge, su integridad como persona y que nos sirva de ejemplo a todos nosotros. La verdad es la verdad, la ciencia es la ciencia, la historia es la historia y quien la dice con claridad merece ser mencionado. Y eso nos enseña el doctor Jorge Flores. Bien, entonces, el propósito de este artículo del doctor Flores es mostrarnos la trascendencia, el valor, la importancia de las crónicas de Garcilaso, de toda su obra informativa, desde una perspectiva antropológica,
tomando en cuenta que la etnología y la etnografía, la historia son partes inseparables de la ciencia antropológica. Ese es su mensaje. Doctor Jorge nos señala que estas crónicas son un trabajo etnográfico y nos señala que hay información sobre la lengua general de los indios del Perú, sobre parentesco y familia, términos del parentesco consanguíneo, y nos hace notar, ¿no?, que, por ejemplo, la ausencia de términos para parientes laterales en el mundo andino. En realidad, Garcilaso describe con gran detalle la diferencia del parentesco quechua del europeo. Esto pues muestra un trabajo antropológico actual, hecho en aquel entonces. Entonces, doctor Flores, cuando habla de Garcilaso, nos muestra todos esos bienes que nos ha dejado Garcilaso de la Vega. Por ejemplo, el autor, el doctor Jorge, hace mención de la construcción de puentes de mimbre, y ahí el título también de su artículo. Estos puentes de mimbre trabajados por orden del Inca, hecho que es narrado con detalle por Garcilaso. La descripción de su construcción es minuciosa, por eso proponen que es posible que el Inca Garcilaso haya presenciado alguna de estas construcciones o su renovación en el caso del Quescochaca, por ejemplo, ¿no? Esa es la propuesta que hace el doctor Jorge Flores. Ese trabajo etnográfico que hizo Garcilaso de la Vega, ese trabajo de observación no participante, pero el detalle del informe de Garcilaso muestra que él posiblemente haya estado en un proceso de renovación del Quescochaca. Y bien, regresando a nuestro libro, Antiguo 40 años, en realidad es un libro que contiene muy interesantes artículos, aparte del que acabamos de comentar sobre el doctor Jorge. Como dije anteriormente, tiene gran variedad de contenidos, temas arqueológicos, históricos, temas que nos recuerdan la labor intelectual de inolvidables personajes de nuestro entorno cultural. Por ejemplo, al doctor Abraham Valencia hay un artículo que habla de él, de su vida profesional, del doctor Chávez Bayón, que también nos muestra todo el aporte arqueológico que ha desarrollado. El doctor Chávez Bayón ya no está con nosotros, pero quien escribe el artículo nos muestra pues, cómo ha trabajado. Temas sobre lingüística, sobre métodos de investigación, con la creación de software para el análisis de datos cuantitativos con interpretaciones antropológicas. Hay un artículo muy interesante al respecto que junta esas épocas de la antropología con el desarrollo de la tecnología actual. Este artículo está escrito por nuevos antropólogos, nuevas generaciones que van marcando el futuro de esta ciencia. Me refiero a Berenice Díaz, Alfredo Rivera y Carlos Molina. Realmente hay muchos artículos que es tan extenso que ya no podemos comentar cada uno. Sé que mis colegas posiblemente también van a trabajar sobre otros temas. Para finalizar, quiero decir que este libro encierra una gama general de datos históricos, datos antropológicos muy interesantes. Como digo, es difícil comentarlos todos, pero les aseguro que está recopilado para todos los gustos e intereses. Muy, muy recomendable. Felicitaciones a todos a quienes han participado en esta edición. Agradecer a la Universidad Andina que ha hecho posible también que tengamos en manos este texto. Realmente felicitaciones y creo que es una labor muy encomiable. Al doctor Flores se le homenajea en todo tiempo. Si bien es cierto, agosto lo recordamos porque se nos fue un mes de agosto, pero todo el año y toda la vida, todo el tiempo será importante para homenajearlo y recordarlo y hacer que las nuevas generaciones siempre también lo recuerden. Muchas gracias. Va a hacer la presentación. Por tanto, a continuación, le doy la palabra a nuestro destacado doctor Washington Rosas Álvarez, director de nuestra carrera y comentarista de la obra.
Buenos días. Distinguida mesa. Señores, señoras, distinguidos estudiantes. Bien, el estudio sobre cultura andina, déjame tu libro porque me olvidé. Este libro, ¿no? 5 y 40 años, homenaje a doctor Jorge Flores Ochoa, es el título que nos hace retroceder un poco al tiempo. En el recuerdo a un profesor y la forma mística en que ese tiempo se estudiaba, se conversaba sobre temas de la antropología, sobre todo trabajos de la cultura andina, sobre el pastoreo, la tecnología, el aire, la religión, en fin, muchas cosas relacionadas a la sociedad andina. Entonces, la forma de recordar a un distinguido maestro como es el doctor Flores es pues, precisamente escribiendo artículos referidos a la sociedad andina. El Tingüí tenía pues, precisamente esa característica, a ver, ¿qué estás investigando? ¿No? ¿Cuál es tu tema? Es el momento de debes de presentar el trabajo para una discusión en grupo y dar a conocer tus inquietudes, tus investigaciones. Esa era la finalidad del Tingüí, que cada agosto se hacía cada año. El Tingüí, traducido en este libro que les he mostrado, pues estoy seguro, tiene los mismos objetivos, ¿no? que investigaste. El libro contiene 24 artículos, ¿no? En temas de antropología, historia, arqueología, como era pues, el tiempo de esos tiempos. De manera particular, me agrada pues, el diseño de este libro, ¿no? de esta cubierta, el color, su fondo, la fotografía de nuestro homenajeado. Es precisamente su labor etnográfica, ¿no? Guarda pues, una estética atraente y motiva pues, a empezar a leerlo. De manera particular agradezco a la Universidad Andina, ¿no? de Cusco, por este hermoso libro, al director de la editorial que está acá presente, ¿no? al doctor José Fernando Díaz Torres, por regalarnos pues, esta edición. Muchas gracias. Ahora bien, cada artículo provoca comentarlo, pero el tiempo es nuestro enemigo, así que solo lo haré de algunos que los busqué pues, de manera arbitraria y al azar inclusive. Y precisamente ya que quería hablar de este libro, de este artículo de nuestro doctor Abraham Valencia. Pero al abrir el libro, y como es costumbre de todo lector, iniciamos pues, nuestra lectura con la introducción que fue escrita por aquí, por Flores, ¿no? la hija del doctor Flores. Allí encontré pues, una frase que me gustó bastante y dicha por el doctor Flores, y lo voy a leer, ¿no? La cultura andina es el clásico río de los filósofos, en que cambian las aguas mientras el río permanece. Las culturas del sur andino fluyen, corren, discurren, reciben aportes de manantiales, arroyos, riachuelos, otras grandes corrientes que los alimentan, incrementan sin cambiar su esencia. Continuidad no significa que se rechace lo nuevo.
bueno, se toma en cuenta se toma en cuenta lo positivo, lo útil para los prósperos, los propósitos propios, ¿no? Se asimila lo conveniente, eliminando lo que no armoniza, los rechaza y que se presenta, y sin lograr percibir cuánto se ha incorporado haciendo pues, propios. Aquí hay una verdad, y se refiere pues, al préstamo cultural, y creo que en clase lo hablamos bastante del difusionismo y cosas así, ¿no? Una sociedad se apropia los elementos culturales ajenos que se difundieron de otras sociedades y las toma como suyas, sin ocasionar cambios en el modo de pensar de su cultura. Entonces, un ejemplo andino, por ejemplo, que pongo allí, es la yunta de bueyes que lo trajeron los españoles, y los andinos lo observaron, lo estudiaron y lo utilizaron, llamándoles pues también masa, a igual que los grupos de patrieros que roturan pues, la tierra para sembrar. Pero existen elementos culturales que una sociedad no los acepta pues, de manera fácil o difícil, se convierte en el préstamo cultural, como es, por ejemplo, las creencias espirituales, ¿no? Tal vez es esto lo que muchas veces particulariza a una etnia, a un pueblo, a una sociedad humana, o también podemos decir a la cultura andina. Bueno, este artículo que ya lo estaba comentando es el artículo que mantiene de la época inca, toma pues nuestro autor la definición de Luis Alberto Sánchez. Según él, es decir, Luis Alberto Sánchez, en el Imperio Incaico decía: todos los acontecimientos públicos y privados eran solemnes o bastantes, debido a la sensibilidad artística. Los rudos trabajos materiales eran recreados espiritualmente a través del ritmo musical, ¿no? y del movimiento coreográfico. Para el doctor Valencia, la danza de los yunguinos es una escenificación que describe pues, la situación que enfrentan pues, los habitantes del valle húmedo en su aventura por salir de la región para comercializar con los productos, especialmente la coca, y dice que muchas veces llegaban donde al collao y chocaban con ellos mismos, porque parece que los del collao no los aceptaban mucho a estos yunguinos, y bueno, también obviamente el frío, el hogar, no era fácil de estar en el lugar. Esta danza era solo pues, ejecutada por varones que cantan con mucha sacralidad alrededor de un arbusto, con pequeños saltos al compás de la bandurria, cantando penurias del viaje, ¿no? Que relata, supongo son arrieros, ¿no? que iban en caballos, mulas, ¿no? También creo yo que los yunguinos estaban asociados con el tráfico del cañazo, ¿no? Que trasladaban en mulas, en odres fabricados del cuero del chivo y embadurnados con brea, y muchas veces el cañazo venía pues, de contrabando, ¿no? Entonces es una parte que hemos trabajado, ¿no? Ese tráfico, la realidad, aunque creo que hay un trabajo de Carmen Escalante con Ricardo Valderrama sobre los arrieros de Huancavelica, que cuentan. La realidad es un tema que no hemos trabajado mucho. Bueno, el artículo de Coa, Amaro, Titi, la
representación simbólica de deidades de la lluvia. Héctor Espinosa, un colega mío, no sé si estará acá, no, pero no lo veo, pero que investigó pues, entre los agropastores de Piquina, que está cerca a Copacabana, por Bolivia, y trata sobre el gato montés, que lo llaman titi, ¿no? Seguramente es un término aymara, tal vez puquina, no lo sé, ¿no? Y cuando capturan a este gato montés, lo disecan y lo colocan en la parte alta de la puerta de la despensa donde guardan los alimentos para que cuiden. Y la cola del titi lo utilizan para ahuyentar al granizo, al chichitaca, ¿no? Es el término que utilizan ahí, de los cuidado de los cultivos, de la papa, de la quinoa, etc. Y también utilizan pues, su pelaje de la cola para añadir la ofrenda, para aplacar la ira del achachila, ¿no? La achachila, que es un término aymara, que significa agua. Bien, entonces Héctor, ¿no? Nos dice que el titi está pues, emparentado con la coa o oscoño, ¿no? Que también es un felino pequeño y representa pues, la fuerza descubierta del granizo cuando asola a los cultivos. El coa habita pues, en los guaynales, en manantiales, el Puquial sube pues, al cielo en una nube en forma de serpiente. Entonces, los de Amantani ofrendan pues, a la Pachamama y a la Pachatapa. Pachamama es una estructura en forma semicircular de factura preinca, y así es donde se ofrenda para el control de los fenómenos atmosféricos, la helada, el granizo, la sequía, que obviamente hacen daño a las cementeras. Bueno, y Pachatapa o anus también, que a veces coa, mariza, entonces, ¿no? Coanus, y es otra estructura de piedra que también le hace ofrendas. Estas dos piedras se asemejan pues, al templo hundido de Pucará, en Puno, y al mismo tiempo son pues, masculino y femenino. Bueno, al comparar esto, Héctor Espinosa, Pucara, Silustán y la existencia del titi también presentado en los mitos como el coa, se asemeja pues, a un gato doméstico parecido al arco iris y salen del ojo de los puquiales, ¿no? Bien. El artículo es bastante interesante, me gustó. Ahora, hay otro que es este artículo que titula el Instituto de Arte Americano de Arte Cusco, Santur Antico y Cusqueño. Eso está presentado por Berta Bermúdez, ¿no? Escrito es una arqueóloga ella, no sé si también estará acá. Este artículo es más histórico sobre la salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial del Cusco por medio de las expresiones artísticas, costumbristas y del santuario antiguo, y muestra el valor que se le da al trabajo manual artesanal de los artistas, sobre todo en San Blas, ¿no? y que desde el tiempo se les dio valor a las obras hechas en mano, y el arte popular fue pues, subestimado desde luego con un desconocimiento del valor cultural que poseía. Otro artículo que hizo pues, recordar más bien a mi profesor, al doctor Manuel Chávez Bayón, es esta que viene del título: Las enseñanzas de Manuel Chávez Bayón, continuidad de la oralidad y visualidad andina del siglo XX, escrita por Iñacaipa Chávez Bermúdez.
El doctor Chávez Bayón fue pues un eminente arqueólogo que trabajó junto con Julio Cetello. Entonces, Illapalpa nos muestra cómo fue pues, el método de enseñar el mundo andino, ¿no? a los estudiantes y entre ellos a mi propia persona, que yo soy testigo. Con Rosa Álvarez por su comentario. Rápidamente le damos el pase al doctor Flavio Salas Obregón. Bien, mi saludo a los distinguidos docentes y invitados a esta mesa. Quiero saludar a Martín por estar acá, a los representantes de la Universidad Andina también, a Elvi, que es la hija del doctor Flores, además que es colega, obviamente, que ha ido trabajando en el tema de la antropología, y me da gusto verlo después de muchos años acá en este claustro. Saludar también a cada uno de ustedes, presentes, estudiantes, público en general, gente que le gusta también la investigación. Me motiva verlos. Estaba leyendo para un poco entrar al tema de Tingo y 40 años, que es un trabajo obviamente de bastante esfuerzo para no solamente escribir el artículo, sino también para hacer la publicación, que a veces es muy difícil, obviamente. Y solo quería hacer un paréntesis de comentario. La SUNEDU hasta el año 2020 hizo un ranking de universidades. La San Antonio ahora estaba en el 6º lugar dentro del ranking de universidades. Al 2022, la Universidad de San Antonio está en el ranking 18. Obviamente que debe haber muchas situaciones para que esto suceda y estemos en esas condiciones. ¿A qué quiero ir? A que los articulistas, los investigadores en estos tiempos a veces tienen la mejor iniciativa y también la responsabilidad de poder contribuir al mundo académico. Y creo que eso es el mensaje también que tiene el libro, es decir, a promover la investigación, a promover el estudio, ¿no es cierto? Y en ese sentido creo que le tengo que dar un valor muy importante al texto. Y a mí me hace ver un poco, a partir, digamos, de todos los artículos que han ido mencionando ya mis anteriores colegas, que son 20 artículos en este documento, en este texto. Y me hace un poco repensar con relación a estos 40 años de Tingo y obviamente a cargo de... obviamente en el entorno había más gente, pero sin embargo 3 nombres que son muy importantes. Y yo le llamo así algo como la trilogía que se han ido juntando en un tiempo preciso, en un momento adecuado, entre el doctor Jorge Flores Ochoa, Abraham Valencia y Luis Barrera Murillo. Lo considero como una trilogía de ese tiempo en el cual han hecho funcionar, ¿no es cierto?, elementos que ha hecho que se dé importancia al mundo andino. Y creo que eso es algo que hay que resaltar profundamente, y eso creo que es también el mensaje interesante que deja el texto. En este caso, cada uno desde su perspectiva ha ido alimentando y nutriendo conocimiento, y que es obviamente resaltar ese tipo de situaciones.
se encontraron en un momento y obviamente llega a generar ciertas motivaciones de parte de sus estudiantes y también de gente que sigue a estos tres ilustres investigadores. Ellos han tenido ese momento en el cual se han podido articular también con otros investigadores muy importantes, que claramente lo ha dicho la doctora Delmia, en este caso John Rowe, John Murray, por ejemplo, ¿no es cierto?, Manuel Marsal, etc. Es decir, han convivido un poco en ese tiempo con estos personajes interesantes. Pareciera que ha sido una generación virtuosa, pareciera que ha venido una generación en el sentido, digamos, de la contribución, ¿no es cierto?, y de poder resolver cierto tipo de enigmas del mundo antiguo. Y claro que lo han hecho, es decir, hay muchos resultados de todo eso. Entonces, eso es por el lado valorativo que le doy en realidad al alma del texto en sí, ¿no?, al alma que tiene este texto, al espíritu que tiene este texto. En ese sentido, yo he tratado también de revisar algunos artículos que son interesantes. Ya no quiero repetir algunos que han ido mencionando tanto el doctor Washington como la doctora Delmia, pero sí me ayuda un poco a partir en el sentido de que hay algo interesante en este documento que tiene que ver mucho con el tema del patrimonio cultural. Entonces he tratado un poco de entrar sobre temas vinculados en el texto con relación al patrimonio cultural, y en este caso escriben sobre patrimonio Carmen Arróspide, Erika Serrano, Lenin Valdivieso, y interesantemente, obviamente, me permite tener una visión sobre qué se pretende un poco en los artículos con relación al tema del patrimonio cultural. Pero sin embargo, hay que darle sentido al texto en lo referente a lo siguiente. Es que hay artículos que se han ido mencionando, y entre ellos, por ejemplo, el de Donato Amado sobre lo que viene a ser Machu Picchu del Estado. Y como decía la doctora Delmia, hay elementos interesantes, no solamente con documentos históricos, sino también con reflexiones frente a la importancia del marco legal y la historia para poder entender el tema de la propiedad de Machu Picchu. Pero que me ayuda a reflexionar de cómo, digamos, a partir de esta relación Estado y mundo privado, ¿no es cierto?, se genera una idea sobre la gestión del patrimonio, por ejemplo. Entonces, eso motiva para orientar sobre el tema el patrimonio cultural, sobre la perspectiva histórica y legal de Machu Picchu, ¿no? Pero también me hace un poco entrar un poco en reflexión sobre el artículo de Abraham Valencia, un poco sobre el folclore y la danza de los yunquiños, que ya lo han manifestado, pero de cómo se va generando y se va creando, ¿no es cierto?, una danza en el mundo de los yunquiños, dado que se va convirtiendo en el tiempo ese tipo de elementos y prácticas culturales como algo interesante dentro del patrimonio material, ¿no? Y también Héctor Espinosa, que lo ha mencionado el doctor Washington, que en su estudio sobre el Joga, Amado y Titi es más un trabajo simbólico para poder entender la relación entre estos animales y lo que vendría a ser como una representación ideológica para entender su relación con el agua. Esos elementos creo que son interesantes, que me ayudan a centrar en que cuán importante, digamos, es la evolución que ha ido teniendo la cultura, ¿no es cierto?, y las prácticas culturales en el mundo antiguo, y en el cual se sintetiza un poco en el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. Entonces, en ese sentido, creo que esto también, digamos,
orienta el texto son puntos orientadores para centrarse en algo, ¿no? Y eso me ayuda un poco a centrarme en el tema de patrimonio cultural y gestión cultural, que son estos 3 artículos que me parece que son interesantes y tratar un poco de entrecruzar estos 3 artículos para no ir detallando casi cada uno de estos, porque creo que el primer artículo en el cual escribe Carmen Aróspide sobre la reinvención de la cultura y aproximaciones de la reinvención cultural en la gestión cultural, tiene que ver mucho a partir de su experiencia de Carmen Aróspide. Ella es profesor, ingeniero civil, si no me equivoco. Y ahí también tengo que poner un paréntesis en que estos artículos no solo son escritos por investigadores antropólogos, arqueólogos, historiadores, sino también hay gente que le gusta el estudio del mundo andino, en este caso a especialistas en turismo, ingeniero civil, ingeniero químico, inclusive. Entonces, como que hay aportes que son interesantes, en este caso de Carmen Aróspide, que escribe sobre la reinvención de la cultura, fundamentalmente desde su experiencia centrada en Quetzalhuachaca. Es decir, ella plantea desde toda su experiencia de trabajar en la gestión del patrimonio cultural y trata un poco de imbuirse en el tema de Quetzalhuachaca y promover no solamente el estudio, la investigación, sino también la promoción y el reconocimiento de Quetzalhuachaca. Entonces, a partir de esta experiencia, lo que ella trata es de entender la reinvención de la cultura en relación a la gestión del patrimonio cultural sostenible. Y creo que acá hay, digamos, elementos conceptuales que tenemos que engranar algunas cosas en relación al tema de la reinvención cultural y la gestión del patrimonio cultural sostenible, porque eso es lo que ella presenta como una propuesta de análisis en relación a su artículo. En este caso, si bien es cierto que en el artículo hay toda una propuesta del marco conceptual y las aproximaciones, digamos, referenciales que ayudan a entender sobre la reinvención de la cultura, y creo que obviamente que se orienta a partir de algunos estudiosos que tienen que ver un poco con este tema, como Erich Hobsbawm, por ejemplo, que trabaja bastante sobre el tema de la reinvención de la tradición, y que en cierta forma creo que lo que hace es que Carmen Aróspide es tratar de entender la reinvención de la cultura no solamente a partir de todo el trabajo tradicional que se tiene en Quetzalhuachaca, sino como estos empiezan a relacionarse fundamentalmente para la función contemporánea del puente de Quetzalhuachaca. Y la función en sí, obviamente, está orientada no solamente a la preservación, conservación del puente de Quetzalhuachaca, sino también a una orientación que se llama, ¿no es cierto?, orientación hacia los beneficios que puede generar Quetzalhuachaca. En este caso, orientado desde la perspectiva de la cultura y el desarrollo. O sea, lo que quiere decir que la cultura como una cuestión interesante, inmanente, de identidad, de práctica, etc. Y lo otro que vendría a ser el desarrollo con relación a la gestión, para generar no solamente la preservación, sino fundamentalmente para generar un beneficio económico. Entonces, lo que hace Carmen es orientar fundamentalmente estas dos líneas, y que me parece interesante, que esa es su propuesta. Sin embargo, yo creo que acá tenemos la presencia de Erika, y también hace su artículo sobre políticas culturales y gestión del patrimonio. Y ahí, por ejemplo, si bien es cierto que ve un poco lo que viene a ser las políticas culturales a partir, digamos, de establecer todo un marco normativo a lo largo del tiempo,
y en sí la propuesta de ella es tener una mirada más crítica frente a la gestión del patrimonio. Eso también es interesante, es una buena mirada con relación al tema de la gestión del patrimonio. Y Lenin Valdivieso, en la gestión del patrimonio material, que así se titula también en su artículo, la mirada que le quiere dar es también ya desde un punto de vista de la arqueología, obviamente, porque él es arqueólogo, las problemáticas en el tema de la gestión del patrimonio, pero que obviamente que tiene que ver a manera más institucional el tema de la gestión del patrimonio. Entonces, no es tanto así Carmen Arróspide sobre la reinvención de la cultura que quiera verlo como una cuestión desde la gestión del patrimonio a partir de una mirada institucional, sino más bien a una mirada de la experiencia propia para entender la reinvención de la cultura en términos de cuán importante es en la gestión del patrimonio cultural sostenible. En ese entender, los tres reflexionan frente a la importancia de la sociedad y la comunidad dentro de la gestión del patrimonio. Es decir, es importante porque hay una línea en la cual les permite reflexionar a partir, ¿no es cierto?, el rol de la comunidad en la gestión del patrimonio. Entonces, los tres entran a esa reflexión en el sentido de que cuánto beneficio se va a ir generando a partir de la gestión del patrimonio y cuán involucrada va a estar la sociedad en el tema de gestión del patrimonio. Y cuán a distanciados están, ¿no es cierto?, la comunidad o la sociedad dentro de la gestión del patrimonio. Entonces, pareciera que ahí se abre una brecha interesante entre el patrimonio y la sociedad. O sea, hay una brecha que se va abriendo porque en cierta forma la gestión del patrimonio está en relación fundamentalmente con la actividad turística y en ese sentido obviamente tiene que ver beneficios sociales con relación al patrimonio. Sin embargo, hay miradas que son muy interesantes, que gran parte de la orientación de la gestión del patrimonio está orientado en un mercado totalmente neoliberal y capitalista. Y esas son también las miradas que le dan, es decir, no siempre Carmen Arróspide no le da esa mirada, pero lo pone en la palestra, pero sí los otros articulistas van un poco más sobre ese punto, en la mirada en el cual el patrimonio está vinculado al tema, digamos, de la propuesta más capitalista, mucho más neoliberal. Y eso es interesante porque Erika Serrano, por ejemplo, considera algunos elementos para poder visualizar esto. Por ejemplo, la modificación de algunas normas sobre la gestión del patrimonio, tanto del gobierno de Toledo, el gobierno de Alan García y el gobierno de Beato Humala. Y en cierta forma, algunos de nosotros tenemos en memoria algunos artículos no han sido aprobados por el Congreso porque hubo presión social para que esto no se apruebe en términos de poder transferir algo del patrimonio cultural a lo privado, ¿no es cierto? Entonces creo que hay esa discusión que es interesante. Los articulistas tienen su propia propuesta que hace que finalmente, a partir, creo yo, de sus ensayos, porque esos artículos son más orientados a un ensayo, salvo el caso de Arróspide, que elabora un poco el artículo a partir de su experiencia del puente de Quishuachaca, tienen sus propias miradas. Entonces, creo que hay algo que Enrique Urbano también ve, propone, y Norma Fuller, y los nuevos pensadores en el tema del patrimonio y en el tema de lo que viene a ser la industria turística, etc. O sea, la tradición no está ajeno a lo otro. Y en realidad en este mundo estamos en ese sentido. Tal como dice Urbano, la tradición no está ajeno a lo ajeno.
Es decir, la tradición no está ajena al mercado, la tradición no está ajeno a distintas propuestas que puede haber, sino más bien cómo mantenemos el equilibrio entre la tradición y lo ajeno, entre la tradición y el mercado. Porque hay algunas referencias que consideran que obviamente las normas permiten a la empresa privada a poder gestionar, a poder tener mayores posibilidades de inversión y utilidades con relación a la propuesta esta de cómo gestionar el patrimonio y cómo el Estado impulsa este tipo de situaciones. Entonces, ahí hay una disyuntiva entre el otro que es la tradición, el otro que es el mundo, la comunidad, el otro que es lo exótico, el otro que es el mundo del patrimonio material e inmaterial, el otro que es el sujeto pobre, el otro que es el mundo pobre, entre comillas, ¿no es cierto? Y el mercado que tendría que tener otra posición que mantiene un desequilibrio en este caso. Entonces la idea es, creo, que entre la tradición y lo ajeno pueda mantenerse una relación equilibrada. Sin embargo, en estas propuestas de artículos no es tan equilibrado eso. Y entonces la crítica que se va a ir generando de parte de los artículos, que me parece muy interesante. Entonces, ahí se va generando algunas otras categorías de análisis, en este caso, por ejemplo, la mercantilización de la cultura, y se centran un poco los artículos en ese mundo de la mercantilización de la cultura, de la teatralización cultural, de la recreación cultural, que en muchos casos lo que puede ir es modificando la originalidad de ciertas, digamos, prácticas culturales. En ese sentido, por ejemplo, el centro histórico, por ejemplo, tiene toda una dinámica de la actividad turística, en el cual muchos, ¿no es cierto?, de los servicios van a estar asociados a poder incorporar, digamos, la recreación, la mercantilización de la cultura. Sin embargo, hay una mirada más de la mercantilización, pero la cultura como algo, digamos, sin espíritu, algo vacío. Es simplemente una recreación tentativa, en muchos casos, con relación a zonas donde se pueden hacer, digamos, uso de cultura material que pueden ser museables aparentemente, pero sin embargo es más, digamos, usado como una cuestión más desde la idea del etnomarketing, por ejemplo, para considerar un elemento como un producto cultural. Entonces, creo que esos elementos, esas categorías ayudan un poco a considerar estas propuestas de estos artículos, el tema de la gestión del patrimonio como rol fundamental del Estado, y también la función, ¿no es cierto?, del mundo privado y cómo estos deben articularse de manera equilibrada para la buena gestión del patrimonio. En ese sentido está orientado los artículos, y creo que hay información que nutre a cada uno, digamos, de los lectores, y que obviamente genera interés y también inquietud sobre revisar, ¿no es cierto?, material y reflexiones sobre el tema de la gestión del patrimonio cultural. Entonces, en cierta forma, yo felicito a los que han ido generando los artículos, porque estos artículos son también, entre comillas, digo, valorándolos, gente joven, inspirados un poco en escribir y investigar. Entonces, eso motiva a continuar, avanzar, y también reconocer a los que han ido publicando, en este caso a la Universidad Andina, este texto, y a los que han ido promoviendo, a Martín y también a Eldi, por ser, digamos, promotores de
de la publicación de este texto. Mis sinceras felicitaciones y reconocimiento al doctor Jorge Flores Ochoa. Muchas gracias. Muchas gracias, señores doctores, doctor Washington Rosas, doctora Tania Valencia, doctor Flavio Salas, Obregón. Interesantísimos comentarios para una obra bastante extensa, casi 400 páginas de muchísimo contenido, realmente una obra muy encomiable, de mucho agradecimiento, que merece, por supuesto, que tenga un público lector amplio. Es preciso indicar justamente que esta obra está agotada. La Universidad Andina del Cusco nos ha premiado, nos ha dado un don interesantísimo, una caja con muchos libros que algunos ya hemos ido ofreciéndolos a nuestra comunidad estudiantil. Hay más todavía, si ustedes pueden ver, hay varios libros muy interesantes como el de Nelio Díaz Torres, director de Biblioteca y Editorial Universitaria de la Universidad Andina del Cusco. Muchas gracias, doctor Librando, por su presencia. Muchísimas gracias, muy buenos días. Honorables invitados, distinguidos señores estudiantes, a nombre del Fondo Editorial y de la Universidad Andina del Cusco, quiero expresar mi más completa complacencia por compartir este evento académico con tan distinguidos profesionales. Es un honor y un orgullo para mí poder ser parte de esta mesa de honor y estar al lado de insignes e ilustres personas que han hecho posible desde la academia el surgimiento de esta maravillosa obra. Quiero expresarles dos cosas. Lo primero es contarles un poco de cómo se ha gestado esta obra desde el Fondo Editorial de la Universidad Andina del Cusco. Efectivamente, al día de hoy es una edición agotada. Sin embargo, estamos trabajando con el equipo editorial en la posibilidad de virtualizar este texto y, cómo no, presentarlo en un formato de audiolibro. Quiero contarles a ustedes de que hace un año atrás, en el contexto de la Feria Internacional del Libro, tuvimos la gratísima ocasión de presentar una obra en audiolibro, El Testamento del Inca Garcilaso de la Vega, en el formato español y en el formato quechua. Queremos replicar esa misma tradición y, cómo no, poder publicar esta obra de un insigne ciudadano, de una persona que ha marcado una huella literaria e histórica en nuestra tierra y el mundo. Y es que cuando tuvimos la ocasión de poder participar como editores de esta maravillosa obra, cómo no habernos nosotros rendido en homenaje inicial a la propuesta esta de publicar una obra de tal trascendencia. Inmediatamente nos pusimos a trabajar y créanme que el contenido y todo lo que significa el valor histórico y literario de esta obra nos conllevó a un tiempo que tal vez nos haya aburrido a los señores autores y coautores de este trabajo intelectual. Pero ese tiempo que se demoró fue precisamente para hacer que la obra tenga un resultado impecable, como se merecía un insigne e ilustre ciudadano cusqueño. Lo segundo que quiero expresar también es la gratitud de estar en este espacio maravilloso, en este recinto académico que alberga tantos siglos de historia, tantos siglos de conocimiento, tantos siglos de investigación, y que se haya escogido también este espacio para volver a presentar una obra que recoge dentro de sus páginas la historia, la tradición, la cultura que nos caracteriza como cusqueños. ¿Cómo no reconocer el contenido de haberse incorporado, por ejemplo, tradiciones tan presentes como es el Santuraticuy? Tradiciones que han marcado
un hito en la historia, en la historia universal del Cusco y del Perú. En realidad, hablar de esta obra es rendirle un homenaje, y seguramente que esto queda muy corto frente a todo el legado que ha dado el maestro Flores Ochoa para la humanidad, no solamente del Cusco y del Perú, sino también del mundo. Cuando esta obra tenga una difusión más abierta y más de acceso al público, estamos seguros que el nombre del maestro Flores Ochoa resonará no solamente en los corazones cusqueños, sino también en la memoria de cuanta gente haya visitado nuestro territorio patrio, nuestro legado histórico y nuestra maravilla del mundo. No quiero cansarlos, solamente quiero agradecer por esta deferencia y más allá. Muy sensible y con mucho cariño, con mucha amistad, le damos el espacio a Eli Flores Nájar, hija del doctor Jorge Flores Ochoa. Buenas tardes, muy alegre y agradecida de estar en este momento con ustedes, estimado Huachi, doctora Delmia, Flavio, Martí, doctor Hildebrando, distinguidos estudiantes aquí presentes. Como digo, para mí es un orgullo, porque hablar de Jorge Flores es no solo hablar de mi padre, sino hablar de mi maestro. Un maestro a lo largo de toda mi vida, incluso en las aulas universitarias. Yo estudié cuando no había este edificio, cuando era el antiguo edificio de 2 pisos de Ciencias Sociales, donde quizás el estar cerca a los compañeros y alumnos era otra sensación mucho más acogedora. Yo sé que la modernidad nos embarga, pero hay situaciones y sensaciones que nos quedan en la vida, como yo haber estado en ese tiempo se llamaba carrera de antropología, hoy sé que son escuelas. Yo soy de aquella carrera, hoy escuela. Y como les digo, hablar de Jorge para mí siempre es complicado porque se entrelazan muchas sensaciones, porque siempre pienso que no voy a decir todo lo que hubiese querido, que ha representado él no solo para mí, sino que sé para muchos de sus estudiantes, que ya ahora son sus colegas, que son sus amigos, y que todos siento lo extrañamos. Es una persona sencilla, ya lo han dicho, un hombre templado en el sol de los Andes con un corazón inmenso. Era humilde y generoso, y aquí lo han resaltado, ¿no? Y creo que lo más importante de él es que no sabía lo que había trascendido, cómo estaba trascendiendo en la vida. Su investigación más importante fue sobre los pastores de Paratía. ¿Y por qué es importante? Porque ahí hay un grupo de músicos que se llaman los ayarachis, que tocan sicuris, y a él le interesó conocer quiénes eran. Luego de varios trámites logró conocer y hacer su trabajo de campo, y ahí descubrió que este grupo vivía del pastoreo. Hasta ese entonces se consideraba que solo en Europa la economía se había basado en el pastoreo, y fue entonces un estudio pionero que demostró que en los Andes había gente que criaba llamas y alpacas y era su actividad económica. Y eso lo llevó a que lo conocieran, invitaran y despertara mucha expectativa este estudio. Mucha gente de fuera, profesionales del Perú y del extranjero, se interesaron así por estudiar a los pastores de Puna. Y a partir de eso creo que se generó un hito importante en la antropología, y siempre Cusco había sido relevante para investigadores, no por toda la información que tenemos, pero también empezar a hablar de los pastores fue un momento importante. Otro detalle que quiero compartir hoy con ustedes es que desde que empezó sus investigaciones allá por los años 64, empezó a hablar del mundo andino, la cultura andina, de esa que hoy hablamos con mucha cotidianidad, pero que en ese entonces no era así. Quiero comentarles que cuando él hablaba de cultura andina, tenía muchos detractores que le decían que hablaba tonteras, literalmente, que eso no existía.
pero su perseverancia, su personalidad hizo que él mantuviera su posición y hoy estamos aquí todos hablando en la academia y en el común de la cultura andina, y nos sentimos muy orgullosos de esa expresión de la cual todos formamos parte. Incluso en la misma universidad tuvo colegas y alumnos que no comulgaron con él, que es normal, déjenme decirles, pero al grado de hacerle una guerra muy sucia. Pero creo yo, ahora que voy analizando con mi madurez, que ese fue un elemento importante que forjó la perseverancia que él tuvo para investigar y lograr lo que tuvo, porque él en realidad se quedó en el Cusco y optó por el Cusco porque quería esta ciudad, quería investigar, y eso hizo desde aquí y logró todo lo que ha mencionado al principio, muchos premios, títulos, condecoraciones, las logró trabajando desde el Cusco, siendo un cusqueño más en su tierra. Yo quería mencionar lo que dijo Huachi de la cultura andina, y creo que es súper importante, ¿no? Ese río para los filósofos, y se dan cuenta que los elementos van, vienen, pero la esencia es la que se mantiene. Como siempre estuvo ligado al tema de la docencia y la investigación, participó en muchos eventos, y allá por los años 70, cuando viajó a Estados Unidos, había un encuentro que hacía el doctor Ro, donde profesionales exponían su trabajo, y con el incentivo de mi madre, que siempre ha estado presente, porque también era su colega, pero también era quien daba el aguante con la familia para que él pudiera hacer todos sus trabajos, le incentivó a que primero funde el Centro de Estudios Andinos Cusco junto con Jorge Sánchez Farfán, que también fue docente de la carrera de la Escuela de Antropología por los años 80, 70 y 80. Y este Centro de Estudios Andinos promovía que jóvenes profesionales escribieran y hicieran encuentros. Luego surge el Tincuy en el año 78. Ese Tincuy del cual se habla acá, que cumplió en 2017 40 años. ¿Qué se buscaba en ese Tincuy? Como bien lo ha resaltado Huachi, era un espacio sobre todo para jóvenes estudiantes, para quienes, queriendo hacer trabajos de investigación, tuvieran un espacio en el cual explicar estos trabajos, estos avances, y profesionales renombrados, conocidos, que por aquellos años llegaban siempre en el mes de agosto porque es verano en el norte, entonces aprovechan, son vacaciones, se aprovechan para venir al Cusco u otros sitios a hacer investigación y pudieran ser el soporte para estas exposiciones. Miren, a lo largo de 40 años del Tincuy, más o menos se han tenido 960 trabajos. Han habido publicaciones en su momento. Quizás una debilidad ahí debió ser que se lograran todas las publicaciones de los Tincuy, ¿no? Pero ¿cuál fue lo bueno? Que muchos de estos trabajos fueron el inicio de tesis universitarias, de artículos, de profesionales, de temas de estudio, porque también los antropólogos nos dedicamos a un determinado tema y le damos fuerza y le damos ahínco a ese tema de investigación. Creo que eso es lo más relevante de este Tincuy, y deben saber todos ustedes que Tincuy es una palabra quechua, tiene muchas acepciones, por ejemplo, encuentro de ríos, caminos, citas, combates simulados o combates reales, como los que hay. Uno de ellos conocemos mucho, el de Charaje, ¿no? También es el encuentro de amantes o el inicio de una vida conyugal. Entonces, esta palabra con tantas acepciones creo que realmente recogía la esencia de lo que era el Tincuy, ese encuentro entre profesionales y entre jóvenes para forjar y dar sustento al conocimiento. Tanto era su deseo de dar conocimiento que por los años 90 más o menos, con Huachi justo empezó el Tincuy Radial, un espacio ligado a lo que era la defensa del patrimonio. Luego ya se unieron Lucho Barrera, que ya lo he mencionado, el doctor Abraham Valencia. Fueron años que trabajaron en una
quienes, bueno, nadie acá, bueno, Edith, que más de recordar a Lucho Barreda, tenía una casa muy simpática donde era aficionado a la radiodifusión, así que tenía equipos, ahí grababa. Incluso como anécdota les cuento mi tesis universitaria, mi sustento yo lo hice en video, porque él también promovió la antropología visual. Y editamos, rústicamente podemos decir, o domésticamente en la casa de Lucho el video, que fue mi sustento de tesis. Entonces toda mi vida ha estado ligada a personas que han sido parte de la vida de Jorge Flores en el tema académico, en el tema social, y creo que eso es relevante. Entonces presentar este libro hoy día, como lo han hecho, creo que es muy importante, porque en las palabras de quienes me han antecedido está claro el objeto. Más allá de ser una publicación que esté al alcance, recoge elementos importantes de todo lo que hemos hablado: patrimonio, cultura andina, la antropología, el ser investigador, creo que son relevantes para este momento. Para ir terminando, algo que a mí que me da siempre vueltas y termino con las lágrimas fuera es ¿por qué se fue en agosto? ¿Por qué ese viaje a las estrellas lo inició en el mes de agosto? Para nosotros sabemos que es el mes de la Tierra. Todos agradecemos y damos lo mejor que tenemos en un pago a la Tierra. Entonces quiero entender que la Tierra, la Pachamama, quería ese regalo. Quería en su mes tener ese regalo de un ser que había mirado la cultura andina, que había respetado los principios y valores de la cosmovisión andina y no encontró mejor momento, la Pachamama, de llevarse a Jorge Flores Ochoa un 20 de agosto. Creo, y no va a salir de mi cabeza, que es así, porque él amó a su tierra, el Cusco, amó a su cultura andina y quiso siempre estar presente y ser parte de esos momentos. Entonces siento que Jorge Flores, como lo han dicho, está presente en sus alumnos, colegas, familias, en todos quienes lo hemos querido y conocido en distintas situaciones. No todos lo han tenido como colega o docente, lo han tenido simplemente como amigo de las calles, donde se encontraban y con mucha cordialidad y cariño establecían conversaciones. Quiero que sepan que no estoy exagerando en todo lo que digo, porque Jorge Flores Ochoa fue un ser muy excepcional. Y quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales y a la carrera a la Escuela Profesional de Antropología por presentar el libro hoy, comentarlo y permitirme compartir un poco de lo que fue esta persona. Quizás estoy dejando de lado muchos detalles importantes y relevantes que les hubiera gustado conocer, pero lo más importante es que él dejó el legado en sus obras que ya las mencionaron, en su presencia por estas aulas universitarias y en todos quienes, más allá de haber sido parientes, hemos, ser alumnos, aprendido de él. Quizás no se habrá comulgado en todo con él, quizás el ser políticamente abierto a una tendencia que no todos desde las ciencias sociales entendían, lo hizo tener mucho rechazo, pero a pesar de eso fue un ser que por encima puso siempre la academia, puso siempre la investigación y exigir a los estudiantes lectura. Creo que en memoria de él lo más importante hoy sería que todos ustedes sigan leyendo, investiguemos, siempre vayamos a la fuente, no solo la observación participante es importante, sino sobre todo la fuente que va a sustentar que lo que estamos planteando se investigó, se precisó y podemos seguir generando conocimiento. Muchas gracias por estar aquí. Distinguidas autoridades, docentes universitarios, ponentes y presentadores del libro, familia del doctor Jorge Flores Ochoa, Eli y Gustavo, otras personas, docentes, alumnos y comunidad académica. También presentes personalidades como
Camilo y otros autores que están aquí presentes. Tincuy y la práctica de una epistemología más vasta. Jorge Flores Ochoa y la formación de jóvenes. La epistemología, que solo se sostenga en instituciones académicas formales, siempre tendrá muchos límites. Es fundamental ampliarla más, ampliar esta cobertura del universo científico, universalizarla mucho más intensamente desde la participación directa y los foros abiertos, como lo hizo el maestro Jorge Flores, y es eso una comunidad científica más abierta, porque las instituciones tienen también, que son indispensables, tienen sus límites. Entonces hay que crear una comunidad científica más abierta, un foro, un ágora mucho más participativa. Thomas Kuhn nos enseña que toda la ciencia debe ser mirada con los paradigmas, normas de pensamiento y epistemes del momento histórico en que se estudie el fenómeno, la que le corresponde en su revolución en ese momento y no otro. Popper nos indica la coherencia que debe haber entre teoría y empiria, pero es Gastón Bachelard quien definitivamente nos dice que la universalidad de las epistemes, cuanto más se las tome en cuenta, cuanto más se las incluya, mayor acercamiento a la veracidad se logra, como lo hizo Jorge Flores en sus conversaciones y como lo era Tincuy. Más universalidad, más participación, más epistemes, actuando para llegar a la verdad, e incluso viviendo con los mismos pastores. Los años 50, que es donde se quiere esta revolución científica, esta otra mirada distinta a los años, todo el mundo, porque es parte de una gran revolución, ¿ya?, de lo que va a establecer la posmodernidad, posmodernidad, comienzan a proyectar la luz sobre ello mismo. El escenario de posguerra y agudizamiento de una guerra fría, que en el fondo tenía la misma razón mental, los pensamientos públicos y hegemónicos, ideológicos más que científicos, abonaron el terreno para otra revolución científica kuhniana, que entre sus más precarios teóricos están Karl Polanyi, viendo la economía de otro modo, ¿no es cierto?, discutiendo a los clásicos Smith, Marx, Ricardo, ¿no?, John Victor Murray, que fue parte de una revolución, se escapó de las purgas de Moscú, se fue a la guerra civil y comienza a estudiar otra manera más allá de los 5 modos de producción o el esquema morganiano y tayloriano de la historia. John Rowe, su periodificación, Franklin Pease y Jorge Flores Ochoa, creo que son esas grandes constelaciones que tenemos por encima. Revolución científica que en el aspecto de las ciencias sociales y de latín en especial pasaba de las crónicas, el estudio de las crónicas, que eran documentos cosidos, armados, subjetivos, a la revisión de las fuentes crudas, o sea, los documentos administrativos fríos que no se pueden falsear, porque si fallas en la administración, fallas en la política, fallas en la economía y fallas en el gran imperio que estás construyendo en este espacio. Entonces, de la mirada de la crónica, que es un testimonio de parte, pues entonces como si una parte del juicio estuviera hablando, tiene que crear argumentación y fantasía, porque eso las crónicas son cartas personales que les escribe al rey para que le den ciertos favores. Pasa a un documento más puro y frío, los documentos administrativos, pero algo mucho más frío, la vivencia concreta con ellos, como lo hacía Jorge Flores. Estudios de testimonios como el de los Chupaillo o los Chupaca de Murra apenas son el inicio de lo que continuará Rowe con sus periodificaciones prehispánicas. Y en los estudios de los Cuyahuas para ver cómo funcionan las sociedades polias. Y Paraquía, Llameros, Pacocheros,
Uimomichi Kunarunakuna para ver cómo se articula la reciprocidad, control vertical de recursos ecológicos, instituciones, mentalidades, religión y toda la modélica vida que no solamente es prehispánica, sino que transcurre la colonia, la república, la actualidad y sigue siendo como modelo incluso de las actuales economías de remesa en el mundo, que le dan reciprocidad y le dan nuevo tipo de manejo económico hoy en el mundo. ¿Y quiénes están detrás de esa modernidad tecnológica, social y económica? Los anónimos que están trabajando en grandes empresas y consorcios, que siguen una lógica divina del prehispánico Estado. Y es que no son los camellos en sí mismos, como menciona brillantemente Eli, ese estudio hacia los camellos, sino que son importantes no solo por su domesticación y tipo de vida. Los camellos de Jorge Flores implican el elemento articulador y estratégico de una modélica institucional permanente creada en los Andes, la reciprocidad sostenida por el control vertical de un máximo de pisos ecológicos. Pero lo más trascendente, lo más sustancial y estructural de su descubrimiento y revolución científica de Jorge Flores, dentro de ese universo y marco de toda la modélica marina, es el papel de los factores que aparentemente tan sutiles y poco visibles, aparentemente juegan un rol sustancial en todo ello, los elementos más sublimares de la cultura, las instituciones mentales, o sea, cómo funciona la institución, no como tres poderes, instituciones tipo el mundo occidental, ¿no es cierto?, visibles y con reglas, no, son instituciones mentales, parentescos culturales, estratégicos y del momento. Ahí va Jorge Flores en esa sutileza. En Kaichu, las espiritualidades religiosas que ocasionan la reciprocidad, el rito, el mito, el parentesco, la economía, el hatu, entre otras categorías, son fundamentales en Flores en las mentalidades que estudia y que conocemos como lo que dijeron todos quienes estuvieron acá, la cultura andina, ese corpus estructurado. Debe estudiarse con el riguroso detalle de considerar uno por uno y elemento por elemento todo, pero también integralmente sistémico. Llevado al rigor científico, entonces, esa misma actitud que usa cuando investiga, lo llevaba a formar científicos sociales, formal, en el acto y en la conversación. El detalle de considerar a cada alumno por alumno, perspectiva por perspectiva, su situación, forma de pensar, miradas de cada uno, respetuosísimo hasta el extremo de cada punto de vista de cada uno, de cada pensador. Por eso no había mezcla de ideología ni de estructuras, un respetuoso y una persona sumamente sutil en ver cómo pensaba el mundo y desde su perspectiva alimentarlo y a la vez hacer que autónomamente se desarrolle. Eran sumamente respetadas por el maestro, sino que partiendo de ellos, de la misma perspectiva de ese alumno, los formaba y desde su universal cultura, profundidad y erudición, porque para eso hay que tener universal cultura. No puedes entender la particularidad del mundo y formarlo sin entender el universo, sin ser culto, ¿no es cierto? Lo formaba integralmente, pero más que una formación intelectual, era una formación actitudinal, la persona, la mirada, el hombre a hombre. Entonces, Tincuy no es solamente una reunión porque debían converger trabajos y avances, es más que eso, es un espacio en el que, complementando las epistemes y las comunidades científicas académicas, se les reforzaba y se lograba una ampliación de estas comunidades científicas, se lograba comunidad científica. Desde esa vocación que Flores tenía, ese cariño y entrega de formación de los alumnos, uno por uno, alumno por alumno, perspectiva por perspectiva, como lo haría Gastón Bachelard. Una necesidad de mayor rigor científico hoy que la posverdad, la pseudociencia, el ideologismo, el fanatismo fundamentalista, el retroceso de la ciencia, la pseudociencia, más requiere hoy hacer esta intensa revaloración de lo científico y
y de lo riguroso que era Flores. Una ciencia más inclusiva, más solidaria, porque eso era, no solo era un ser pensante, era un ser amante, era alguien que sentía. Porque podemos tener pensadores que son genialidades, pero como personas han sido un desastre. O lo otro, personas geniales que como intelectuales un fracaso. Casi. Rara vez en la vida se da esta confluencia de pensador con una calidad humana superior, y eso es lo que Flores. Por eso es que vamos a continuar con los tiempos, por eso que debemos continuar con los tiempos, y por eso es que esencialmente Jorge Flores, en todos los sentidos de tiempo que ha mencionado él, es un tiempo en sí mismo. Muchas gracias. Gracias, señor Martín, por su